Buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este webinar. En este EFITOC lo que vamos a hablar específicamente, no lo llamamos específicamente golpe de ariete porque voy a hablar de otros golpes también que se encuentran en los sistemas y que destruyen. Cuando decimos sistema, estamos hablando desde la bomba hasta todos los accesorios que la acompañan, sea instrumentos de medición, de control, incluso cañerías y accesorios. Entonces, lo que vamos a repasar es qué es el golpe de ariete, cómo se produce, el estudio de las variables que lo modifican. Esto es muy importante porque siempre lo digo en cada charla cuando hablamos de cosas técnicas, cuando uno, más allá de que tenga formas resumidas de analizar las cosas, cuando uno entiende cuáles son las variables que intervienen en un fenómeno, esto nos sirve para que nosotros juguemos con esas variables y toquemos esas variables y tratemos de minimizarlo o hacerlo desaparecer, que es el objetivo. Después, ¿qué produce este golpe o golpes que no son de ariete? Vamos a ver de golpes de ariete y otros golpes. Las simulaciones, que esta es la mejor parte de esta charla, porque en esta es donde uno juega con estas variables que yo les estaba comentando y de esa manera puede ver la incidencia y saber cómo inciden finalmente sobre las alturas manométricas, las presiones que erogan estos golpes. Después, lo que les decía recién, existen otros golpes que puedan sumarse y cómo podemos evitarlos, todos los mecanismos o accesorios que podemos utilizar para minimizarlos o evitarlos directamente. Entonces, vamos a diferenciar bien lo que es un golpe de ariete porque sobre este tema veo que generalmente hay muchas dudas. El golpe de ariete básicamente es una onda de presión que se mueve en el fluido. Es decir, en el caso que vamos a estudiar nosotros, es el agua. Entonces, específicamente es una onda de presión que viaja dentro de una cañería, en un fluido que en este caso lo vamos a hacer específicamente para el agua, pero no es ni más ni menos lo que yo estoy haciendo ahora hablando, que emito una onda de presión que transporta energía. Cuando uno transporta esa energía llega a algún destino porque viaja en una onda, y cuando esa energía llega a un destino viajando en una onda, impacta contra algo y la descarga. Esa descarga es la danina. Vamos a ver cómo se descarga y cómo tratar de evitar esa onda. El golpe de ariete se origina debido a que el fluido, aunque nosotros digamos que es incompresible el agua, hay una cierta elasticidad que me permite generar esa magnitud de energía que viaja en forma de onda. ¿Y cuándo se genera? Generalmente se genera cuando yo en el flujo interpongo interferencias. Las interferencias pueden ser cientos de ellas. Por eso voy a avanzar un poco más de lo que he visto en otras charlas en donde hablábamos de las esclusas. La esclusa principalmente es uno de los fenómenos que origina la interferencia con más, que se da más en todos los sistemas que tenemos de riego, de cualquier sistema de cañería. Pero, por ejemplo, un cambio de flujo por contracción violenta o, por ejemplo, una interferencia en un manifold de cañerías en donde yo tengo derivaciones, etcétera, que ya vamos a ver, también genera interferencias, y en esos casos, a diferencia del golpe de ariete puntual que se genera cuando uno toca una válvula, se generan golpes de ariete que se mantienen en el tiempo. Y muchas veces nosotros escuchamos una cañería zumbando y por ahí pensamos que tiene que ver con una cavitación, que ya lo vimos en otra charla, pero quizás también pueda llegar a ser una onda de presión que se está generando constantemente sin ser interrumpida. Cuando hablamos de válvula, y con este esquema que ustedes están viendo acá abajo, en donde hay una cañería de agua y adentro hay un tren, imagínense un tren que tiene vagones y entre cada vagón y la máquina hay resortes. Hay una forma muy sencilla de explicar, porque más allá de cómo se mueve el agua, el tren se mueve en forma independiente. Y el tren es el golpe de ariete, es la onda esa de presión que viaja a otra velocidad distinta a la que viaja el agua, ¿sí? Generalmente la velocidad a la que viaja, ya vamos a ver de qué factores depende, pero cuando uno produce una interferencia, cuando el tren estaba viajando normalmente a una velocidad continua y uno frena el tren. Ahora, ¿cómo podría yo frenar el tren? Bueno, acá hay dos maneras más o menos esquemáticas de mostrarlo. Una es interponiéndole un freno a la máquina, adelante. En ese momento, cuando yo produzca eso, lo que va a suceder es que la máquina va a golpear contra esa pared
inmediatamente la zona cercana a la pared va a aumentar muchísimo su presión y a medida que todos los vagones se comprimen, esa presión va a seguir aumentando hasta el momento que la onda pegue la vuelta y empiece a ir hacia el otro lado y va a empezar a generar la descompresión y en su momento, cuando la máquina se separe de la pared porque está yendo el tren hacia el otro lado, por haber rebotado contra la pared, lo que va a generar en la zona de antes de la pared es una zona de depresión violenta. O sea, vamos a pasar de una presión violenta a una depresión violenta. Y este tren va a seguir yendo y volviendo entre lugares confinados, entre válvulas o accesorios, y va a ir y venir hasta que desgaste totalmente la energía y nos va a generar todo este movimiento que a veces vemos en la cañería, más ruido, más golpes, famoso, conocido golpe de Ariete. Este es específicamente un golpe del fenómeno de la onda que se produce cuando uno cambia o interfiere el flujo, ¿sí? La otra forma de frenar el tren sería que en vez de ponerle una pared adelante, cuando venía pasando agarro el último vagón, supónganse que yo lo logro sostener, y ahí sucede un fenómeno que comienza, va a terminar siendo el mismo, pero comienza distinto del anterior, porque el tren va a querer seguir yéndose y lo que va a suceder en el lugar que agarré el vagón va a generar una depresión violenta, ¿sí? Esa depresión, porque se están estirando los resortes, va a ser cada vez más violenta, que hasta me podría llegar a colapsar un caño. De hecho, en ese lugar, alguno lo debe estar pensando, se produce cavitación y formación de burbujas, porque justamente está bajando la presión del sector. Y cuando el tren no tolere más el estiramiento y vuelva, va a volver a generar otro exceso de presión. Y esto lo va a hacer ida y vuelta otra vez hasta que se gaste la energía. Entonces, como estamos viendo, yo estoy generando el mismo fenómeno de interferencia, pero en uno freno el tren adelante y genero la máxima presión y después la depresión, y en el otro agarro el vagón último y genero la depresión y después la máxima presión. Con una esclusa que uno cierra, como están viendo acá en el dibujito, ya estoy generando los dos fenómenos, uno detrás de la válvula y uno antes de la válvula, porque yo cerré la válvula y todo el fluido que venía se generó un choque de frente contra esa válvula. Y el fluido que estaba pasando, como se ve acá en este grafiquito a la derecha, ese fluido que estaba pasando va a generar una depresión y acá está la formación de aire y burbuja detrás de la válvula. Todos estos fenómenos dependen de la instalación, de la cañería, del espesor del caño, del material del caño, todo para generar un golpe de ariete de diferente característica. Incluso todo esto puede llegar a generar movimiento de las cañerías. Así que yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, un caso típico de sonido de golpe de ariete. Esto es más, no es a nivel ni industrial ni de riego en campo, por ahí es más a nivel domiciliario o nivel mediano industria, pero ustedes sientan como una vez que se genera el primer golpe, automáticamente atrás viene un sonido a burbujas, que es, que es porque la onda se está yendo y me está haciendo cavitar el sector, y después la onda va y depende del largo de la cañería, cuando vuelve, vuelve a martillar y genera un martillazo por cada onda, por eso van a sentir un repiqueteo de martillazos. Escuchen esto. Ahí cierro la esclusa, está el primer martillazo, y ahí viene el aire. Ahí está el aire. Se fue y ahí vuelve. Eso que ustedes sintieron. Bueno, ese ruido es una frecuencia elevada de la onda. Es una frecuencia elevada de la onda que lo que está haciendo es generar un golpe en algún lugar de la cañería. Cuando las cañerías se mueven dentro de las paredes después de un golpe de ariete, y hoy cada día más existen los golpes de ariete, porque los golpes de ariete se producen cuando hay un cambio o una interferencia, como les decía, en un flujo constante. Por ejemplo, estamos sacando agua del lavarropa o cargando agua del lavarropa, y el lavarropa tiene un sistema automático que es violento. Cierra, es on-off. O las nuevas canillas, que en vez de ser una canilla de mariposa que abre y cierra lentamente una cañería, lo hace de cuarto de vuelta on-off. Esas interferencias rápidas o violentas generan mayores diferenciales y golpes de ariete, y
cuando a nosotros, por ejemplo, nos pasa eso en una cañería que tenemos en una pared, si la cañería está floja, esta cañería se va a mover y va a golpear constantemente con una pared, lo habremos escuchado en nuestro domicilio, en la casa de un vecino, hasta que en ese lugar se va a terminar picando y vamos a tener una pérdida interna, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, cierre y apertura de válvulas, y lo tenemos que hacer. Bueno, después vamos a ver qué válvulas producen más y qué producen menos, y después también vamos a ver qué podemos hacer. Arranques de bombas y paradas también de bombas. Funcionamiento inestable de bombas. Hay veces que tenemos, por ejemplo, que está empezando a cavitar y aunque tengamos un problema de cavitación, ese flujo que no va a ser constante porque me está faltando agua en la succión, me va a generar también una interferencia con un posible golpe de ariete en la cañería. Y después interferencias en flujos por, como yo le había dicho, uno a veces tiene manifolds complicados, con contracciones, bridas, accesorios, y cuando el flujo va pasando a través de ellos, todas esas interferencias van generando ondas de presión, exactamente, que van a interferir en toda la cañería, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrarnos con una situación como esta, en donde la bomba está bombeando con cañería llena y tenemos una forma de interferencia, una cañería que se empieza a llenar y que cada vez que el agua va pasando por un accesorio va generando una onda que va y viene, y después ya tenemos, que te lo vamos a ver más adelante, sistemas en donde tratamos de eliminar, evacuar esas ondas de presión o de presión con accesorios. Muy bien, entonces, lo que nos tiene que quedar de lo que acabamos de decir es que hay dos velocidades adentro de una cañería. Una es la velocidad del flujo, nada más que la velocidad del agua que se está desplazando dentro del caño. Y otra cosa es la velocidad de la onda, que va generalmente mucho más rápido que la velocidad del flujo. Es tan rápida que es capaz de recorrer distancias como en un riego de 600, 800 metros, pegar contra una punta y volver en segundos y volverla a tener en la esclusa a esa réplica, digamos, de la onda. Hacerlo 2, 3 veces, ahora vamos a ver un ejemplo. Fíjense acá, tenemos un fenómeno que no tiene que ver con una esclusa, sino con una cañería que no está llena completamente, y en este movimiento, cada vez que se produce un golpe de la ola sobre el techo del caño, me está produciendo esa onda de presión que viaja a una velocidad distinta. O sea, fíjense que en este caso no es una esclusa, sino simplemente un sistema de pasaje de agua. Esto lo voy a pasar rápido porque quiero llegar a los ejemplos. Esto no es ni más ni menos que un tanque que tiene el nivel de agua acá en Z0, como dice acá, y tenemos una cañería de descarga con una esclusa. Esto es muy sencillo, ni siquiera hay una bomba, está la esclusa abierta y en el momento que cerramos la esclusa vamos a tener, si comparamos dos puntos, una zona en donde tenemos el nivel, el peso nada más, que en este punto tenemos la carga del nivel dinámico, digamos. Después tenemos otra carga que viene hasta acá arriba, que tiene que ver con los metros, o sea, un H más un delta H, porque el caño está más abajo, entonces acá abajo tengo un poquito más de presión, tengo este delta H, pero ya de aquí hasta acá no solamente se va a sumar el delta H, sino que también se va a sumar podríamos decir, el aumento de la presión, acá lo tenemos, la presión original más una delta de una variación de la presión que está debida a la onda esta que se está generando acá, que va a salir para el otro lado. Acá la vemos, un frente de onda que va a volver hacia atrás. Acá tenemos la ventaja que vuelve hacia un sistema abierto, entonces probablemente no tenga réplica porque este exceso de energía va a ser disipado acá en la superficie del líquido. Es peor todo esto, obviamente, en sistemas confinados, como sistemas de circulación, calderas, etcétera. Pero las variaciones que tenemos son las delta H en una cañería inclinada, esta es la clásica que nosotros manejamos, tenemos variaciones de presión por la onda del golpe de ariete y también vamos a tener variaciones de los diámetros de la cañería, que acá no lo vamos a analizar, pero sepan que existe esa variación y depende de lo que la cañería se expanda, va a ser lo que me amortigue el golpe. Que una cañería se expanda, se lo estoy diciendo ahora y lo vamos a ver en el próximo slide, significa de alguna manera que va a absorber la energía en la misma cañería. No quiere decir que no me afecte la cañería, porque una cañería con un golpe de ariete violento puede reventar.
Entonces, acá tenemos un ejemplo de una instalación, porque está bueno lo que escucharon, pero también está bueno verlo. El golpe de ariete, increíblemente, de alguna manera se puede ver. Y en este experimento que tenemos acá, tenemos dos circuitos muy largos, ¿sí? En donde tenemos una cañería a la derecha con un primer tramo transparente y después una cañería de PVC. Y en el segundo de la izquierda tenemos una cañería transparente y después una cañería rígida, pongámosle de acero. Entonces, la experiencia que va a hacer acá el usuario es abrir rápidamente para generar la interferencia, porque el agua está pasando, ¿sí? Y cuando genere eso, con las dos válvulas de alivio cerradas, acá vamos a dar cuenta como que no hay sistema de ayuda, digamos, tenemos solamente la cañería, hay unos robinetes acá atrás que no se ven, que ahora están cerrados, vamos a ver cómo ni bien cierra, sería lo que yo les dije al principio, el tren venía pasando y agarré el último vagón. Al agarrar el último vagón, yo no estoy cerrando allá y viendo el fenómeno atrás de la mano, que acá no se ve en este video. Vamos a analizar después de la esclusa cerrada. Después de la esclusa cerrada, lo que va a haber de repente es una violenta depresión, porque el agua quiere seguir su camino y no hay agua que venga y se esté proveyendo desde atrás. Entonces se va a generar una depresión muy violenta, una formación de aire por cavitación, y eso, a su vez, con la onda de presión que va a generar hacia el destino, ida y vuelta, va a hacer mover la cañería. Ahora vamos a verlo en el video, que es más clásico. Fíjense. So we are going to do a water hammer demonstration where I'm going to do a quick close of the Va a cerrar valve with the air rápidamente. vent Fíjense, ahora cierra la de la derecha, que es de PVC, esta es la cañería blanda. Y fíjense el aire que se forma. Ahí va. Ahí está el aire. 1, 2, 3 golpes y medio. Va a hacerlo de nuevo. Aire, 1, 2, 3 golpes y medio. Muy bien. Voy a poner pausa. Ahora se va la cañería de la izquierda. Esta cañería es de PVC. Fíjense con el movimiento que hacía, pudimos llegar a ver que la onda, imagínense qué larga que es esta cañería, llegó a ir y volver 3 veces y media. Vamos a ver qué pasa con la cañería de hierro. ¿Qué se imaginan ustedes que va a pasar? 1 y medio. Vamos de nuevo. 1 y medio. Aparentemente, uno viendo esto diría, mi sistema de la izquierda es mejor. ¿Por qué? Porque se mueve menos, no se suelda. Sí, lo que ahí no se ve es la amortiguación que la tuvieron que hacer las partes, ¿no? La tuvo que hacer ese caño transparente, la tuvo que hacer aquel caño de acero, en donde si yo acá, por ejemplo, instalase un manómetro y acá un manómetro, ¿ustedes dónde piensan que el manómetro va a pegar un pico de presión más elevada? Lo va a hacer acá a la izquierda, porque al ser un sistema más rígido, que absorbe menos la energía que se me produjo en la onda llamada golpe de ariete, ese golpe de ariete que en este sistema rígido va a ser mucho más violento porque no es absorbido por los materiales. En este caso, ese movimiento de pandeo y flexibilidad del caño de PVC logra hacer que el sistema baje la presión. Acá no hay ningún manómetro para verlo, pero esto que vamos a ver ahora es como si fuese un manómetro, son las válvulas de alivio. Ahora las va a abrir y vamos a ver que en este caso todo lo que haga la válvula de alivio es más violento. Es decir, cuando cierro tiene que meter aire más violentamente y cuando la onda vuelve, que viene con presión, tiene que sacar agua del sistema para que no reviente. Esa es la función que tienen las válvulas de alivio, poner aire cuando se genera depresión y sacar agua cuando existe exceso de presión, lo va a hacer más violento en esta válvula que en esta, dado que el sistema es más rígido y absorbe menos la energía del golpe de ariete. Vamos a verlo. Abre las válvulas de alivio, abre las dos. Ahora prueba aquí, vamos a ver. Aire entró, no se movió la cañería, libera la presión. El aire que falta la toma, ahí se escucha. Cuando vuelve la onda me larga un poquito de agua. Ahora lo mismo pero más violento. Larga más agua. Y las cañerías no se mueven. Ahí está la funcionalidad de las válvulas de alivio. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Todo esto lo vamos a ver ahora, vamos a los números ahora. Muy bien. Entonces,
se hizo un estudio, nosotros podríamos calcular, uno dice, eso que vemos en el manómetro, ¿lo podríamos calcular previamente cuando hagamos la instalación? Y ya que podemos saber esto, ¿podremos hacer análisis de qué cañería voy a usar, qué largo, qué materiales, si tengo que poner sistemas de alivio o no? Y uno dirá, esto es muy complicado. Y bueno, esto es un poco empírico, pero es bastante cercano a la realidad. Uno no puede decir que es exactamente la realidad porque uno no puede calcular si el material que está usando le dijeron que era 4 milímetros, pero tiene deformidades y es 4, 3, 6 según la parte del tubo. Pero bueno, estamos hablando de algo muy fino, no vamos a poder con fórmulas hacer el análisis real, pero sí me voy a hacer una idea del golpe o la magnitud. Entonces, ¿cómo se calcula el golpe de ariete? Venimos viendo que el golpe de ariete es exceso de presión. Los que estamos en bombas no hablamos de presión, hablamos de altura. Así que en este caso les pido que recuerden que lo que miden los manómetros, bares, pascales, PSI, que es presión, nosotros podemos pasar y hablar en metros, que es lo que nos gusta para tener una idea del golpe en metros, ¿sí? Que genera una bomba o un sistema. Un bar, un kilo son 10 metros, acuérdense. 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado o un bar son 10 metros de columna de agua. ¿Sí? Creo que todos lo sabrán. Después estas cosas se las podemos pasar. ¿Y cómo se calcula esto? Fíjense, parece muy sencilla la fórmula, ¿no? Entonces, ¿por qué si es tan sencilla no la calculamos normalmente? Y vemos qué golpe de ariete podemos tener en nuestro sistema. Tenemos como dos variables, porque esta es la gravedad. La gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya está. Esa es la gravedad. Pero estos dos valores, ¿de dónde los puedo sacar en mi sistema? Primer valor, la velocidad de la onda. ¡Oh, qué complicación! ¿A qué velocidad viaja la onda adentro del fluido? Segunda variable, la velocidad del flujo dentro de la cañería. Bueno, esta es la más fácil y los que están en hidráulica lo que hacen es calcular la velocidad, por ejemplo. Nosotros normalmente, los que estamos en hidráulica, no nos gusta hablar de velocidad dentro del caño. Mucho no nos dice, porque depende del diámetro del caño. Sí hablamos de caudal. Si uno el caudal lo divide por la sección transversal del caño, o sea, ustedes tienen un disco y un disco del caño tiene la única variable que necesito para calcular la superficie del disco o de la sección transversal del caño es el diámetro. Pi por diámetro cuadrado sobre 4 me va a dar en metros cuadrados, ¿sí? O en la unidad que estemos usando, nos va a dar el área. Si yo divido algo que es el caudal, que es metros cúbicos por hora, metros cúbicos está arriba, hora está abajo, y lo divido por metros cuadrados, se me va el cúbico con el metro cuadrado y me queda metro por hora, me queda una velocidad. Está correcto, esto es una velocidad. Después siempre acá tratemos de usar el sistema MKS, metros, kilos, segundos. En este caso van a ser metros y segundos. Entonces la velocidad la sacamos con el caudal y el diámetro del caño. Fíjense, no necesito nada más. Son dos cosas que cualquiera que hace una instalación hidráulica maneja. Un diámetro de una cañería, que está, como por ejemplo el video que vimos recién, uno ya podría decir, bueno, en este caño yo tenía tal caudal, podríamos hacer el ejemplo sobre lo anterior. Teníamos este caudal y tengo este diámetro de tubería. Ya está, tengo la velocidad en la que va el flujo ahí adentro. Y la velocidad de la onda, bueno, acá parece más complicado, pero por suerte, un tal Allievi, acá está Allievi, calculó la fórmula de la velocidad de la onda, ¿sí? Y hizo una fórmula general, que si esa fórmula general la usamos para agua, todo se transforman, las variables se transforman en constantes y nos queda una fórmula para meter en la calculadora. Parece complicado, pero no es complicado. 9.900 dividido, paréntesis, la raíz cuadrada de 47. Todas estas son constantes del agua, ¿sí? Y las únicas variables que me hacen variar la velocidad de una onda son las que dependen de qué? Del diámetro de la cañería, del espesor de la cañería, y acá aparece un término nuevo que lo vamos a ver en el slide que viene, que es un número que corresponde al material, que tendrá que ver con qué, con el módulo, se llama módulo Young, tiene que ver con la elasticidad del material.
Pero eso nosotros no lo tenemos que saber de memoria. Eso tenemos que saber que el plástico tiene un número. Yo acá no lo dejé general porque quiero dejarles una fórmula que ustedes la pueden utilizar para calcular la velocidad de una onda de golpe de ariete adentro de un caño para cualquier caño. Lo único que tienen que saber es lambda, que son 5, los más usados, que usamos para cañerías de PVC, cañerías de acero, cañerías de aluminio, etcétera. Ahora las vamos a ver. El diámetro del caño y el espesor del caño. Fíjense que con estos tres datos, y el diámetro ya lo habíamos usado acá, podríamos decir que toda esta fórmula, yo sabiendo el caudal, el material del caño, el diámetro del caño y el espesor, tengo para calcularla, porque saco la velocidad. Esto no se preocupen ahora si están anotando, porque después se los mandamos, pero lo que yo les quería mostrar es que qué fácil que es sacar el delta HM. Ahora lo vamos a hacer en un slide que tengo más adelante. Entonces podemos sacar cuántos metros golpea, ¿sí?, a un determinado flujo, un determinado caudal en una cañería, un material. Lo que vimos recién del chorrito de agua que salía de la válvula de alivio, yo puedo calcular, si pusiese un manómetro, teóricamente lo que ese manómetro me hubiese demostrado. ¿Para qué me sirve calcular un golpe de ariete? Para saber lo que es capaz de tolerar mi sistema. Ustedes conocerán en las cañerías que dicen K6. ¿Qué es ese 6? 6 kilos, K10. Si yo tengo delta H de 60 metros, ya un K6 está complicado, ¿no es cierto? Entonces, ahora que ya sabemos las variables, alguien me dirá, che, ¿solamente con estas variables puedo manejarme? Yo no me quiero meter a ustedes ahora a llenarlo de fórmulas. Fíjense que hace un ratito les dije, con C que la calculamos con esta fórmula, yo después se las voy a mandar. Con la velocidad de flujo que la sacamos del caudal, la sacamos de acá. O sea, solo hasta ahora necesito, ¿qué material es? Lambda, miren acá la tablita. Hierro maleable, hierro fundido, fibrocemento, poliéster, PVC. Ahí tenemos los lambda. Ese numerito va acá. Después va el diámetro acá en metros y el espesor también en metros, que habrá que hacerla tanto milímetros dividido 1000. Después la velocidad la sacamos con el caudal en metros cúbicos hora, el diámetro y la gravedad 9,81. Metemos acá, nos da delta H. Ahora les voy a hacer una fórmula. Hay gente que me diría, che, ¿y qué otra manera puedo sacar yo la velocidad de onda? Fíjense, V0G, la velocidad del fluido, que depende del caudal y la gravedad, las dejo acá. ¿Y por qué la velocidad de la onda me aparecen tres variables acá que las cambio? Y esto es verdad. Si yo cómo podría sacar, si en el caño que estuvimos viendo hoy, yo cómo podría sacar la velocidad de la onda? No es tan difícil. Todos sabemos que la velocidad se calcula como el espacio recorrido dividido el tiempo. Entonces, el espacio recorrido de la onda es ida y vuelta el caño. Dos largos del caño es la onda que va y vuelve. Dividido el tiempo que yo cronometro desde que cierro la esclusa hasta que me pega el primer martillazo, y podría, en la práctica, si yo pudiese ver bien todo el fenómeno, determinar cuánto es el golpe de ariete. 2 veces el largo del caño por la velocidad que la saco del caudal, dividido el tiempo en que entre que va, cierro la esclusa y vuelve la onda y la gravedad. Una fórmula sencilla para hacer en el campo. Esta ni siquiera, pero ya tengo que ir a hacer la práctica. Ya tengo que llevar el cronómetro, no es tan exacto y esta es bastante fácil, sabiendo el diámetro y el espesor del caño. Y un paso más, transformar la velocidad con la fórmula esta y meterla todo acá adentro. La velocidad dijimos que es el caudal sobre pi diámetro cuadrado sobre 4. El 4 pasa arriba, multiplicado por el 2 queda 8. No importa, son fórmulas. Esto es una foto, aplico la fórmula. 8 veces el largo del caño, 8 veces el largo del caño por el caudal, dividido la gravedad por el tiempo que tarda la onda en ir y volver, por pi por el diámetro de la cañería al cuadrado. Otra fórmula de calcular delta HM. Fíjense todas las maneras que usé. Ahora, una vez que uno tiene todas esas maneras, esta es la fórmula más sencilla y por eso la recuadro, porque se tienen que saber estas dos fórmulas auxiliares y ya la calculan. Ven, acá estamos en la tablita de control. Esto a mí es la que me gusta. No se asusten con todo este despiole que armé acá. Esto es una macro hecha en PowerPoint, pero me sirve para jugar. ¿Qué es lo que hice? Puse muchas variables que uno utiliza cuando está en una instalación. Y son las variables que manejamos, porque nosotros tenemos 300 metros cúbicos, 200, 100, 20 metros cúbicos. Ahora vamos a jugar. Tenemos el material, aunque nunca hablamos del lambda, del módulo de elasticidad, estamos eligiendo un material. Entonces yo les pido, acá va el numerito que corresponde a lo que dice acá. Ahora vamos a jugar
cambiándolo. El diámetro de la cañería en metros, dice. Esta es una cañería de 0.2, sería 0,2 metros, serían unas 8 pulgadas. Después tenemos el espesor del caño, 4 milímetros, el largo del caño, vamos a ver qué hace el largo del caño, y la gravedad, que no la voy a tocar porque no vamos a hacer experimentos en la Luna. Entonces, yo hice acá todas las fórmulas que vimos antes, están metidas acá y acá están los resultados directamente. Tengo el tiempo en que va a ir la onda y volver, lo calculo por fórmulas. Tengo el golpe ese en metros que me va a dar, vamos a golpear acá, ahí le estoy dando golpear, que sería usar estos números. O sea, 300 metros cúbicos en un caño de hierro fundido de 8 pulgadas, de 4 milímetros de espesor, 400 metros, me genera un golpe de ariete si tuviera un manómetro de 27 kilos o 270 metros. Bastante violento, ¿no? Entonces ahora vamos a jugar. ¿Qué pasa si yo acá pongo PVC? ¿Se acuerdan qué pasaba con el PVC respecto del otro? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar ahora con el golpe de ariete? El PVC es más elástico. Significa que se va a mover, se va a estirar y debería absorber parte del golpe de ariete. Entonces, cuando yo le doy golpear, en vez de 270, miren esto, bajé a 64. Pero 64 metros son 6 kilos. Acuérdense, PVC, K6, estamos en el límite. En un caño de 400 metros, de 4 milímetros de PVC, de 8 pulgadas, PVC acá está, de 300 metros cúbicos. Bárbaro. También tenemos un dato acá. 3,33 segundos tarda la onda del golpe de ariete viajando 800 metros, porque son 400 de ida, el largo del caño 400 y 400 de vuelta. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aumentase el espesor del caño? Voy a usar un caño 6 para cubrirme más. Bueno, voy a lograr que el caño tenga más resistencia. Sin embargo, le voy a dar más rigidez al sistema. Si le doy más rigidez al sistema, ¿qué piensan ustedes que va a pasar acá donde dice 64 metros de golpe de ariete? Si yo al sistema le doy más rigidez, va a golpear más fuerte. Y veamos ahí, voy a golpear. Pasé de 64 a 78 con 6 milímetros de espesor. ¿Sí? Sin embargo, me encanta esto para jugar y sigamos tocando variables. Hay cosas que a mí me pasaron y me sorprendieron hasta que analicé. ¿Qué pasa si yo pongo 200 metros? Un caño más corto. Alguien diría automáticamente la onda va a ir y va a volver más rápido. Vamos a ver este número que debería cambiar. De hecho, debería cambiar a la mitad, porque este número es de 400 metros. ¿Qué pasa si yo pongo 200 metros? Fíjense que golpeamos y ¿qué pasa? No cambió el golpe de ariete. ¿Por qué? No depende el golpe de ariete del largo del caño. Es más, si miramos las fórmulas, velocidad, velocidad del flujo, no habla de largo de caño. ¿Saben lo que a mí me modifica el largo del caño? Me modifica que la onda vuelve más rápido. Cuando la onda vuelve a la válvula que yo estoy cerrando quizás, porque ¿qué pasa? En 1,36 segundos, ¿yo hice la operación de cierre completa o voy por la mitad? Entonces, si yo no logro cerrar la válvula completamente, parte de esos 7,8 kilos que se están produciendo de golpe de ariete van a pasar a través de la válvula por el sector que está abierto, van a seguir por el agua y ¿a dónde van a ir? Van a ir a la bomba que está en el origen. Entonces, fíjense que ahora estoy introduciendo un concepto nuevo para que nosotros cuando tenemos una instalación tengamos en cuenta. Cuando nosotros cerramos una esclusa, si no logramos confinar el golpe en el tramo de cañería que sigue, ese golpe va a pasar a través de la esclusa que estoy cerrando porque no llegué a cerrarla y va a volver al motor y me va a golpear el motor. Entonces, un poquito con esto estuvimos viendo que el largo no incide, el módulo de Ian, la elasticidad del material. Vamos otra vez a, qué sé yo, vamos acá, dice poliéster 6,6, 6,6, es un material mucho menos elástico, más duro, obviamente acá nos va a subir el golpe. Fíjense, 163 y viaja más rápido. También viaja más rápido cuando baja la elasticidad, porque como ustedes saben, cualquier onda viaja más rápido en sistema rígido. De hecho, hablando de lo al revés, la forma de aislar el sonido es interponer materiales elásticos para que absorban el sonido. Entonces, en el caso nuestro, mientras más rígido, vamos a tener una onda que viaje más rápido y una onda que viaje más rápido, acá lo estamos poniendo, significa que vamos a recibir un golpe de ariete mucho más violento.
Entonces, esto es jugando con las variables. No me metí a ver todo porque quiero llegar a darles bien todo, pero fíjense que acá tenemos la velocidad de la onda. Fíjense que recorre 605 metros por segundo. Así que acá está claro que una ida y vuelta de 400 metros le va a llevar 0,66 segundos. Después hubo otra persona que estudió mucho estos fenómenos, que se llama Millot, y Millot lo que hizo es calcular el golpe de ariete con otra fórmula en donde él le da mucha importancia al tiempo medio crítico del líquido, que es, él analiza en cuánto tengo que cerrar la esclusa, vamos a decirlo en resumidas cuentas. Entonces, si ustedes usamos la fórmula de Millot, que es esta, para calcular el delta H, fíjense que está parecida a la que vimos hoy, 2 veces largo por la velocidad sobre la gravedad sobre el tiempo. Lo que tiene de bueno es que yo ahora acá voy a poner los tiempos yo a mano. O sea, acá me dice que la válvula, si no la cierro en 0,66 segundos, la onda va a pasar a través de la válvula y me va a martillar la bomba, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si yo pongo acá, vamos a probar, 0,66, me debería dar un golpe de ariete, acá hay más decimales, seguro que no los veo, pero me debería dar un golpe de ariete si yo pongo en la fórmula de Millot, ahora 0,66, parecido al de acá arriba. Vamos a darle acá el golpe de tiempo, ahí está, 163 contra 163. Pero ahora puedo jugar al revés. ¿Qué pasa si yo no tuve la velocidad porque mi válvula está dura y la cierro en 0,9? Tiempo, miren, fíjense, me bajó el golpe de ariete. En vez de 163, 120. ¿Por qué? Porque me dejé confinado 120 metros de los 163 y le mandé 43 a la bomba. Pasaron a través de la válvula. Y si cierro más lento, 1,5, debería, fíjense, sigo bajando el golpe de ariete del lado del caño y le sigo tirando cada vez más golpe de ariete a la bomba. En este momento acabo de pasar 90 metros para el golpe de ariete. Por eso, si yo acá pongo el mismo número que está arriba, 0,66, que es el cálculo que hace para este flujo, con este material, este diámetro, este espesor, que dice que en 0,60 y en 200 metros, en 0,66 va a regresar. Si yo ahora pongo 0,66, voy a volver al mismo golpe de ariete que tenía acá arriba. Otra vez y hago otra vez resumen. El golpe de ariete es una onda. Yo confino cuando cierro, lo vimos hoy en el video, cuando confino, si la onda de presión queda contenida en el segmento que sigue, todo el golpe de ariete va a volver y va a estar ahí. Lo que pasa es que a veces uno dice, no, lo voy a dejar pasar un poquito para no reventar los caños. Voy a cerrar un poquito más lento la válvula, la voy a cerrar en 0,8 segundos, lo cual es muy rápido. Fíjense que la onda viaja tan rápido, lo que les quiero mostrar. Fíjense que 0,66 segundos para recorrer 400 metros, 200 de ida y 200 de vuelta. Acá cerré más lenta la válvula para que pase a través de la válvula, pero estoy castigando un poco la bomba. La decisión tiene que ver con los materiales que compré, con la seguridad que yo tengo sobre la cañería, con otras cosas que vamos a ver ahora que debería tener una bomba como protección, como una válvula de retención. Entonces yo con estas dos fórmulas puedo jugar un poquito en calcular. Esta es la fórmula de calcular el golpe de ariete hoy de cualquier sistema. Esta es un poquito más precisa para calcular qué pasa si abro la válvula lenta, si abro la válvula o cierro la válvula rápida. Me va a decir ahí qué es lo que pasa con el delta H. ¿Cuánto me quedo de este delta H que es? Este siempre es el total confinado si cierro en este tiempo. Pero este me sirve para ver si no logro confinar el golpe y el golpe pasa de un lado para el otro de la esclusa. Bueno, esto es golpe de ariete, es el golpe de la onda de presión que se generó dentro del fluido. Ahora, cuando me muestran y esto está muy bueno porque es tan dinámico, esto es de la semana pasada y esto viene de un cliente mío de Paraguay y me mandó una foto y me dijo, Sebastián, mirá, golpe de ariete. Fíjense, esto es terrible, esto es una instalación nueva. Miren esta platina acá arriba sobre el dado de cemento. Ya está curva. Ya los golpes que recibió este sistema en este sector, a mí no me preocupa tanto acá en la platina. Lo que me preocupa es que este mismo golpe lo está recibiendo la bomba abajo. Y este golpe, ¿les parece que un golpe de ariete? Puede ser un golpe de ariete, pero en este caso, yo después de hacer preguntas y consultar cómo era esta instalación, dije, no es golpe de ariete. La bomba esta está acá abajo, instalada a 180 metros de profundidad, ¿sí?
y no tiene ninguna válvula de retención intermedia. Cuando uno no tiene ninguna válvula de retención intermedia, ¿qué tiene? La bomba para y que estaba sacando agua hacia arriba, y cuando para es un tren que uno la deja sin fuerza y esa masa cae. Y ustedes saben qué masa hay en un caño de 8 pulgadas de 180 metros de largo. ¿Qué masa de agua hay? Bueno, volvamos a jugar un poco. Acá ya también lo van a ver en el ejemplo que vamos a hacer ahora. Posibles soluciones a golpes que no son golpe de ariete, son soluciones externas de instalación. Poner algo que amortigue un golpe que no puedo evitar, que no sea sólido contra sólido, de alguna manera que tenga un sistema que tenga cierta flexibilidad. Acá sería ideal un caño de goma, pero en este caso, como es externo y no es el agua de adentro la que yo tengo que frenar, sino el sistema que tiende a moverse por inercia, como dice acá, por carga inercial, yo podría poner, por ejemplo, debajo de esta platina unos tacos de goma que acá no los tiene. Entonces, cuando la platina hace ese movimiento, y ustedes esto no tengo que explicárselos, saben que están absorbiendo parte de la energía en la goma y no transmitiéndola 100% directa a la bomba que está abajo. Y vamos a jugar de nuevo. Y esto es pura física, no es tanto hidráulica, pero no importa. Está bueno para jugar, para ver las magnitudes y saber de qué estamos hablando. Fíjense otra vez, una cañería, acá está simulando, yo diría que más que una válvula se cierra, que este es el peor de los casos, el no controlado. Cuando la bomba se apaga por una falla, sale de servicio así, tac, y ahí viene el golpe inercial. Un fluido, una masa de agua que se estaba moviendo, la dejo sin empuje y retrocede y martilla, ¿sí? Entonces, supongamos que tenía 300 metros cúbicos moviéndose por la cañería por un diámetro de 0,2 metros, 8 pulgadas otra vez, y la cañería es 70 metros de largo, ¿sí? El volumen del caño son 2,19 metros cúbicos, o sea, 70 metros de cañería de 8 pulgadas son 2,2 metros cúbicos. Más o menos 2,2 metros cúbicos son 2.180 kilos de agua. En este caso, está un dibujo con una cañería horizontal que yo le puse 15 grados. ¿Sí? Entonces le voy a dar parar acá, ahí paró la bomba. Fíjense que estoy recibiendo, en este la esclusa, pero podría ser un motor directamente, como en el caso de la foto anterior, 820 metros de golpe de la carga de los 2.180 kilos. Obviamente que si yo pusiese válvulas de retención, ¿sí? Por ejemplo, a 50 metros, y le doy parar, esos 820 se me transforman en 588 porque ya la masa contenida o confinada es menor. Entonces tengo 1.500 kilos de agua que con esta inclinación me da este golpe de 588 metros o 58 kilos. Es un golpazo, pero es como para doblar la platina como lo vimos recién, ¿no? Estos son 5.800 newton, ¿sí? Muy bien. Todo esto yo lo puse, podría haberlo obviado, pero bueno, hay gente que le gusta. Y bueno, 300 metros cúbicos en una cañería de 8 pulgadas, viajan a 2,65 metros, el B0, ¿se acuerdan? 2,65 metros en la cañería está yendo así el flujo. Podríamos decir que la velocidad vertical de flujo, porque a mí para la gravedad me interesa cuánto estás moviéndose así, no así, sino así. Y bueno, así es más lento, son 0,68 metros, y dice que si yo llego a apagar la bomba voy a tener un despegue de la masa que va a estar volando hasta que llegue a su altura máxima, 69 milisegundos. Y eso genera 0,202 centímetros, que son 2 milímetros, pero 2 milímetros de 1.500 kilos, que en esos 2 milímetros van a volver y van a golpear 588 metros o 58 kilos. Fíjense que no estamos hablando de golpe de ariete, estamos hablando de una masa que se está moviendo, la apagué y la masa inercialmente vuelve y hace lo que vimos en la foto anterior. ¿Qué es lo que me ayuda a mí para que esta masa me aliviane esto? Y acá se los muestro. El desplazamiento que yo le permito a mi sistema que tenga cuando recibe el martillazo. Si esas gomas son capaces de, o fuelle o lo que pongamos, son capaces de absorber más milímetros, fíjense que bajo el golpe, yo subo el desplazamiento y no es tan violento.
Por el contrario, si yo tengo algo rígido, nunca es rígido nada, porque ahí el cemento se lo está comiendo y la platina se está doblando, pero si yo pongo 10 milímetros de desplazamiento, fíjense el disparate de golpazo que reciben con 1.500 kilos de agua, salta a 3.500, es una cosa, 353 bares, es un golpe que es solamente para resistir por sistemas sólidos y sobredimensionados, ¿sí? Pero igual, aunque tengamos sistemas sólidos y sobredimensionados, a la larga esto sucede un golpe, otro golpe, otro golpe, y ustedes saben que los materiales se fatigan. Entonces, no importa las fórmulas, quiero solamente que entiendan que nosotros debemos tratar de evitar los golpes inerciales de las masas. ¿Y dónde tenemos masas que se mueven inercialmente? En el caño de impulsión de una bomba, ¿sí? O por ejemplo a la salida del pozo tenemos la válvula de retención, pero después tenemos 800 metros de cañería con 15 metros de elevación. Entonces yo tendría que calcular el ángulo acá, qué sé yo, poner 800 metros, poner una inclinación de 3 grados, poquita inclinación, un caño de 8 y 300 metros cúbicos. Le damos golpear, bueno, acá, bueno, ya me la está tomando como 0 a 3 grados, pero está en el redondeo. Vamos a ponerle 10 grados. Fíjense, 24.500. ¿Por qué? Porque tengo 800 metros. Esta masa, por más que esté inclinado, cuando para, golpea. Entonces, yo tengo que frenar los golpes de ariete, que son los que vimos hasta ahora, de la interferencia de la onda que se produce acá adentro. Por un lado, eso es un golpe que va y viene encima hasta que se amortigua. Y después tenemos el otro golpe de las masas inerciales que tratan de seguir su camino y que después, cuando uno para la bomba, vuelven y vuelven con toda la violencia. Yo debo tratar de fraccionar los caños, depende de la inclinación, obviamente si tengo un caño horizontal no es necesario, pero si yo tengo inclinación y no les digo si acá pongo 90, y acá pongo que yo una subida de 60 metros, en un caño de 150, y qué sé yo, para no ser tan terrible, y 200 metros cúbicos, le doy golpear, fíjense que ya si yo no pongo separaciones, todo, o amortiguadores mecánicos como las gomas que yo les había mostrado, el golpe que voy a recibir es muy violento. Cuando yo ponga amortiguadores como las gomas esos tacos, y yo permita que el desplazamiento de las masas sea superior, por ejemplo 45 milímetros, voy a bajar muchísimo ese golpe inercial. Miren ahora, acabo de pasar de 10 milímetros de desplazamiento a 45. Y miren este número, bajé 5 veces. 5 veces por permitirle desplazar, y bueno, es directamente proporcional al desplazamiento, justamente estoy pensando ahora. Así que a tener en cuenta los golpes inerciales y no entrar en esto que vimos recién que está acá, que esto sucedió en muy poco tiempo. Habrán sido algunas paradas durante la puesta en marcha de esta bomba, que allá se ve un pivote en el fondo, pero no pueden poner 180 metros y no sé cuántas toneladas de agua eran acá, que cuando pare la bomba esté martillando sobre la platina o sobre cualquier sostén rígido que tengo arriba. Trato de, con algún sistema, de amortiguar y a su vez poner los fraccionamientos de las cañerías para que las masas, ya que la inercia siempre existe, pero si yo bajo las masas voy a bajar justamente estos golpes inerciales. Bueno, resultados, aparte de lo que vimos hoy con la platina y la instalación, son estos. Estos son resultados o de golpe de ariete o de golpe inercial. Acá lo dice, golpe de ariete o golpe de inercial. Cualquiera de los dos golpes me puede generar desacoplamiento de accesorios y directamente voladuras o pérdidas de material en distintas partes del sistema. Estos son en la zona confinada. Ahora, el golpe de ariete siguió de largo y llegó a la bomba. ¿Saben dónde es el peor o el corazón del motor?
es el cojinete axial. El cojinete axial o pista de grafito, que son estas pistas que están acá, que giran sobre estos patines de acero que están acá, cada vez que reciben un martillazo de eso, vuela una partícula de grafito, y cada vez que vuela una partícula de grafito, el destino, este es igual a este, miren, al último. Acá ya no está más el grafito. Y cuando ustedes tienen esto sin grafito girando arriba de los patines de acero, el amperaje se les vuela en la bomba, se les va a la nube y ustedes no saben por qué es, y es porque ya no tienen más el lubricante o el accesorio del motor que quita el rozamiento, que es la pista de grafito perfectamente pulida con presencia de agua sobre los patines de acero. Yo necesito que esta pista gire acá arriba de 2000 RPM y muchas cosas que vimos en otras charlas, con presencia de agua, porque el agua es el lubricante natural del motor, y a su vez que no reciba ningún martillazo de golpe de ariete o que no reciba martillazo de golpes inerciales. Entonces, lo peor es cuando no controlo, cuando la bomba estaba andando y paró porque se cortó la luz. Y paró la bomba, eso es lo peor, ¿sí? Entonces, cuando eso me sucede, lamentablemente no tenemos el control, salvo que yo haya tenido en cuenta accesorios que previenen o disminuyen la influencia de estos golpes. Pero, por ejemplo, cuando nosotros cambiamos las RPM con un variador de velocidad o en la aceleración o desaceleración de una bomba, porque podemos ir de acá para allá acelerando, de acá para acá desacelerando, fíjense que en la zona en donde esta curva es más inclinada, es decir, los RPM cambian más, donde eso sucede, la onda del golpe de ariete que se está generando, si hay cambio de flujo se está generando golpe. Después vamos a ver si es fuerte o no, lo vemos con la formulita de hoy. Pero cuando se suavizan los RPM, ya se suaviza también la amplitud, que esto es lo que lastima o lo que golpea, que es la amplitud de la onda. Mientras la onda tenga más amplitud, tiene más poder de destrucción, ¿no? Y bueno, vamos a otras cosas que tienen que ver con el entendimiento. Y un poco nos llenamos de fórmulas y todo, pero miren esto, qué sencillo. Este famoso sistema, como ustedes lo están viendo aquí instalado, se llama chimenea de equilibrio. Básicamente es una tubería que si ustedes pusieran un manómetro acá, mediría 0,6 bar. 0,6 bar, por lo que dijimos hoy que un bar eran 10 metros, 0,6 bar son 6 metros. Si yo acá pusiese una T con una chimenea, que es un caño en la T de 10 metros de altura, el agua no saldría por acá arriba, porque como esto está presurizado a 0,6 bar 6 metros, el agua alcanzaría una altura de 6 metros. Por eso se llama chimenea de equilibrio. ¿Y por qué de equilibrio? Porque si acá la presión sube o baja, lo único que va a hacer el agua dentro de la chimenea es subir y bajar de acuerdo a la presión de mi sistema. Lo que tiene de bueno esto, que si yo cierro una esclusa de golpe acá, el flujo venía para acá, cierro una esclusa acá, en todo este sector donde se produce la onda de rebote va a aumentar la presión. Bueno, si esa presión aumenta hasta 7, 8, 9 metros, el nivel va a subir hasta acá. Si aumenta hasta 15 metros, 1,5 kilos, y va a salir un chorro de agua por arriba. Entonces, este es un sistema que increíblemente muy sencillo, pero no práctico, porque nadie va a poner un tubo de 10 metros vertical en el medio del campo. Sí lo he visto en una fábrica amurado a una pared. Lo que tiene de maravilloso que es un sistema de amortiguación hidráulica, porque acá el agua misma está haciendo el sistema de decir, bueno, si me das más presión te alivio, si necesitas presión te doy. Es un amortiguador natural y se llama chimenea de equilibrio. Otros accesorios, que esto lo anterior es lo arcaico, que en algún lado lo he visto, y esto es lo moderno. Las válvulas de alivio de doble dirección, la vimos en el video del cuarto slide, cuando este señor cerraba las esclusas, permiten ingresar aire cuando hay depresión y permiten sacar agua cuando hay exceso de presión. Esto lo hace, simplemente parece la chimenea, pero para no tener que instalar una cañería de 10 metros, y se regula, tiene unos tornillos de regulación que uno puede decir que la quiere regular a 6 kilos. Entonces tiene un más menos tanto, y si bajamos de tanto chupa aire, y si nos pasamos de tanto libera agua. Eso es la válvula de retención. Después, los tanques de aire presurizados, ¿sí? Son estos, no son ni más ni menos ni de tanques que van en serie con la cañería,
y tienen adentro una membrana de goma que se va a estirar, dilatar o contraer de acuerdo a la presión del sistema. O sea, es lo mismo que lo que vimos antes, nada más que en este caso la amortiguación la suple una membrana de goma que está acá adentro. Este sistema también cumple con la función de amortiguar. Y por último, las válvulas de retención son válvulas que, más que para el tema del golpe de ariete, que si bien lo confinan, también sirven para lo que les decía hoy, de separar las cargas inerciales por dividir las masas. Bueno, me estoy acercando ya a la hora, me quedan 5 minutos más. Les muestro unos sistemas. Este sistema que están viendo acá, está el flujo circulando, la bomba se quedó sin energía. Miren esto, se chupa toda la cañería. Miren, bajada de presión. ¿Por qué? Porque el líquido sigue yendo para allá y no hay entrada, hay cavitación, pero esto genera una depresión violenta. Y ahora vuelve y miren la presión al máximo y puede suceder esto. Entonces este es un sistema sin protección, ¿eh? Parecido a lo que vimos recién. En el sistema de recién, el delta H no alcanzó a romperme el sistema. En este que estamos viendo ahora, vamos a poner dos válvulas de alivio. Vamos a ver qué pasa. Está circulando el agua, ahí está el manómetro, y se corta otra vez la energía eléctrica. Ustedes van a ver acá que ya la bomba está vibrando, ahí se cortó. Me deja sin flujo y ahora no se me comprime la cañería porque este está tomando aire, fíjense. Y ahora este vuelve, toma aire, este que está acá arriba, se pone en las partes altas estas válvulas. Y fíjense que el manómetro, si bien hace bajada y subida, no hace márgenes o registros que superen los límites del manómetro. Presiones negativas muy violentas y presiones positivas también que se pasen del máximo que estaba acá, como en el ejemplo anterior que me reventó la cañería. Entonces este es otro sistema. Ahora vamos a ver el sistema con un tanque hidroneumático, el que tiene la membrana de goma adentro. Bueno, están andando acá en este caso dos bombas, estos sistemas existen, y de repente se corta la energía, se apagan las dos bombas y ahí bien, fíjense, la depresión la provee el tanque desinflándose, ahí ven. Y cuando la onda vuelve y viene de nuevo el golpe de ariete, recibe. Y ni más ni menos, tiene la amortiguación acá, en una membrana de goma, como estamos viendo acá. Este es otro sistema que me permitiría absorber las depresiones y los excesos de presión violenta. Vamos a ver un último, un tanque combinado con una válvula. Este es el tanque que tenía recién. Lo que me dice este sistema ahora, que cuando yo hago esta combinación, ahí está largando el aire que estaba en exceso adentro, yo puedo achicar el tanque, porque ahora parte del trabajo lo hace la válvula. Entonces, en una combinación de dos sistemas, yo con un tanque más chico, no necesito poner un tanque grande que sea capaz de absorber todo el exceso de presión, y va a trabajar de la misma manera que vimos hoy y va a ser ayudado por la válvula que está acá, la válvula de alivio. Para un lado larga el aire y para otro lado toma el aire. Pero la cañería no sufre ni las ondas de presión. Yo acuérdense que en ariete lo que tengo que hacer que se libere es una onda de presión, no es una cantidad de agua. El golpe de ariete es presión, no es volumen. Bueno, otra vez un poquito en magnificado. Esta foto puede ser vieja, hoy hay muchos sistemas de alivio, en válvulas de alivio, y los famosos tanques hidroneumáticos que nosotros también vendemos para, no solamente para alivio, sino para hacer sistemas de presurización. Por último, las válvulas de retención, como les decía hasta recién, hay muchas válvulas de retención y acá juega un poco el costo, porque vamos desde válvulas de clapeta directa, como estas que son tan acá, a válvulas con sistema de accionamiento doble y pausado que tienen curvas de respuesta. Esto que se ve acá es un gráfico que me muestra la velocidad de reversa que va a tener la onda versus la desaceleración del fluido. ¿Se acuerdan que el golpe de ariete era V0 por C? Bueno, el C no lo puedo hacer nada porque la velocidad de onda en un fluido es constante. En el agua era una fórmula y si yo tengo un diámetro y un espesor y un material, cuando haga operaciones no van a cambiar ni el diámetro ni el espesor ni el material. Lo único que, o sea que la parte de golpe de ariete que provee la onda de presión, yo no la puedo tocar. La que puedo tocar es la B0. Si yo la B0 la logro bajar, el delta H es más sano, digamos, más bajo. Pero ¿cómo la tengo que bajar? La debería bajar con una depresión o desaceleración rápida.
Esta válvula, que es la más compleja, logra unas desaceleraciones muy veloces, hasta 16, 18 metros por segundo al cuadrado, sin generar velocidades de reversa muy altas. Estas son las peores, que son válvula bola, las clásicas válvulas clapeta. Acá ya les digo, faltarían otras comunes que usamos nosotros. Estas ya son con sistema compensado, la clapeta, ya empiezan a ser válvulas medias caras, ¿no? Y no se usan tanto en el mercado. Pero bueno, una válvula de retención, o dos, o tres, dividiendo las masas inerciales, combinadas con válvulas de alivio, nos van a dar un sistema saludable para frenar los golpes de ariete y para frenar los golpes inerciales. Bueno, disculpen que siempre estas charlas serían para 2 horas, no para 1 hora, y trato de acelerar y me encantaría quedarme jugando con el slide de los ejemplos que ponemos numeritos, pero no tenemos tiempo. Dani, no sé si hay algunas, sí, acá estoy viendo. Ok, están prácticamente todas contestadas, creo. Sí, Seba. Sí, Seba. Genial. Bueno, como ustedes saben, siempre pueden mandarnos las consultas a consultas@fele.com, creo que es así. Flor, no sé si... News@fele.com. news@fele.com. De todas maneras, nosotros dentro de 2 días, 3 días, por ahí para el viernes o a más tardar el lunes, les va a llegar un mail con algunos PDF, algunas cosas que nosotros vamos a recopilar de esta charla para que ustedes puedan aplicar. Y obviamente si surgen ahí dudas o consultas o tienen algún tema mientras están haciendo un cálculo, nos mandan el mail que les comentamos y vamos a ayudarlos en estos cálculos. Muchísimas gracias a todos una vez más. Son los webinars que más me gusta dar, que son los que resuelven problemas. No son, fíjense que no son webinars de producto, que a veces aburren. Esto es el día a día, lo que nos pasa día a día cuando estamos operando una bomba, y son los que en general recibo mejores comentarios y mucho más agradecimiento, porque cuando estamos en el campo y vemos la foto como la que me mandaron hace 2 días, y yo sé que esa bomba está sufriendo y ahora tienen que parar toda la instalación y bueno, y todo esto no se podría haber previsto. Se podrían haber puesto alivios, válvulas de retención, tacos de goma, y no se hizo. Así que les agradezco mucho una vez más, les mando un saludo a todos, los esperamos en el próximo webinar que ya lo vamos a anunciar, está para fin de mes, de hecho, lo da mi compañero Nico, así que los esperamos ahí y bueno, muchas gracias por todo. Saludos, nos vemos.